posteriormente, ahí Juan Pablo II, el Redentor Inicio, va a hacer una mirada mucho más positiva y va a poner incluso a la ciudad como un campo privilegiado de la misión y le va a proponer a buscar cómo responder a estos desafíos. Ahora bien, esta pastoral, y esto como veis, la idea mía es presentar elementos que van a estar desarrollándose en lo que viene de este seminario que estamos conversando. Es bueno detenerse en Comblan. En la pastoral urbana, él plantea de que se han ido dando varios planteamientos falsos, de dos tipos. Primero, él plantea, y la verdad que uno lo mira con humildad hoy día, ¿eh? Primero, él llama los oportunismos pastorales, y él plantea dos oportunismos pastorales. El primero sería dejar a la iglesia tal como está y buscar los métodos para convertir a la ciudad a la iglesia. Y sería como... es muy ingenuo en cuanto porque se olvida que la iglesia se va haciendo la historia. Y que las estructuras pastorales que tenemos hoy fueron creadas fundamentalmente, por ejemplo el tema de la parroquia, responde a una cultura rural. Allí se conforma la parroquia. Entonces, es una mirada, un oportunismo. El segundo oportunismo es dejar a la ciudad tal como está y orientar los esfuerzos pastorales a las personas individualmente o dentro de las estructuras actuales, lo cual también no corresponde porque nunca es posible dejar de lado el contexto de las personas a las cuales uno quiere, con las cuales uno quiere compartir. Ahí entra todo el tema de los horarios. Uno no puede pretender que el mundo de hoy funcione con los horarios de hace tiempo. Antes estábamos re contentos que las mujeres no trabajaban, entonces tenían toda la tarde para ir a la catequesis. Eso ya no pasa, ya baja y mucho. Por otra parte, él plantea que habrían dos idealismos pastorales, que también son importantes tomar conciencia que están. El primer idealismo es equivocado, es definir una iglesia y un cristianismo ideal para un hombre abstracto, el hombre en sí, olvidándose que la pastoral se dirige a los hombres concretos. Segundo idealismo, definir la pastoral como tarea ideal de una iglesia que no existe. Toda pastoral debe tener en cuenta la situación real de la iglesia de hoy. Comblan va a plantear que estos falsos planteamientos de la pastoral urbana se dan por cuatro grandes ignorancias. Sería importante tratar de irlas respondiendo. Primero, las voy a puntear solamente. Lo que la iglesia debe ser. Segundo, lo que la ciudad tiene que ser. Tercero, lo que los hombres de la ciudad son. Y cuarto, lo que los cristianos actuales son. Ahí hay cuatro grandes ignorancias que nos llevan a acciones pastorales equivocadas. Algo similar en cuanto a esta ignorancia es lo que encontramos en Carlos María Gallí, quien realiza una muy buena síntesis de la pastoral urbana en América Latina. Él es decano de la Universidad Católica de Argentina. Él hace una reflexión muy interesante y al final de la cual plantea lo que él denomina 4 mega desafíos, los denomina él, que estoy seguro y espero van a estar presentes en nuestras reflexiones en este seminario que estamos comenzando el día de hoy. ¿Cuáles serían estos 4 grandes, estos mega desafíos? Primero, asumir los procesos antropológicos del etos urbano inculturado e intercultural. No podemos seguir planteando en categorías, en estructuras que ya no responden al ser humano de hoy. Todo el tema de la razón, de la relación de la fe y la razón, hay elementos que son fundamentales y uno no puede seguir con la misma planteamiento. Segundo,
mega desafío: promover la fe en el Dios viviente que habita en los pueblos de las ciudades. Hubo un congreso que la verdad que uno a veces este tema no lo seguía, un congreso frente a este tema, y una de las afirmaciones más importantes del congreso y que acoge a Parecida es: Dios habita en las ciudades. Si Dios habita en las ciudades, es legítimo el realizar toda una teología de la ciudad. Tercer mega desafío: imaginar mediaciones para compartir la vida en Cristo en la cultura urbana. Ahí hay un desafío, porque el hombre necesita de estas mediaciones para experimentar el misterio. Aparecida hace un fuerte esfuerzo en descubrir los lugares de encuentro con Jesucristo. Pues bien, cómo esos lugares están presentes y se manifiestan y son oportunidades en la ciudad actual. Un elemento muy interesante aquí es el elemento de la piedad popular. Recuerden que Aparecida va a ser un salto muy importante en la valoración de la piedad popular. Incluso habla que existiría una mística popular y la valora. Pues bien, ¿cómo eso sigue presente, pero de una manera distinta? O sea, ¿cómo nosotros tenemos que buscar esas mediaciones para poner en contacto al hombre de hoy, un hombre que, como se dice, tiene una aspiración profunda al trascendente, pero que a lo mejor las mediaciones, no que a lo mejor, claramente las mediaciones del ayer no le responden en el hoy? Ahora bien, y esto brevemente, respecto al documento Aparecida, que creo yo fundamental, no pretendiendo por supuesto desarrollar ni su planteamiento, algunas cosas simplemente. Primero, la sola presencia del tema ya es un avance significativo. De hecho, los documentos preparatorios, en la consulta, el documento de consulta y el documento de las conclusiones, no incorporaba el tema de la pastoral urbana, solamente en 2 breves puntos. En cambio, el último documento, la redacción final que hubo, acoge y lo une en un tema importante, en la parte correspondiente a la cultura y los pueblos. Otra cosa que es fundamental es que va a tomar este tema dentro del llamado a la misión permanente. De este llamado a misión permanente va a plantear la necesidad de desarrollar una pastoral urbana. Es así como, siguiendo el método ver, juzgar, iluminar, ustedes saben que Aparecida hizo unas modificaciones del método, no vamos a entrar ahora en ese elemento, ¿ya? No es el método ver, juzgar y actuar que conocíamos nosotros, es un ver agradecido, un juzgar, iluminar y acciones concretas. Primero, va a presentar a Aparecida una mirada pastoral a realidad, a las principales características de las ciudades contemporáneas, y creo que es una lectura bastante buena. Yo no soy sociólogo. Es interesante la descripción que hace del hombre y de las ciudades en general, incorporando una posición histórica de la Iglesia frente a estas ciudades. Después hay un juicio teologal, como el misterio de Dios en la ciudad, y finalmente alguna orientación a la acción. Un primer aspecto que sobresale, que me interesa valorar, es que junto con reconocer que existen actitudes de miedo a la pastoral urbana, yo a veces converso con algunos compañeros sacerdotes y a muchos no les gusta la ciudad, les gusta el campo, les gusta el campo, en el campo funciona mejor. Y de hecho, es un tema permanente. O sea, hay una actitud de miedo a la pastoral urbana, tendencia a encerrarse en los métodos antiguos y de tomar una actitud de defensa ante la nueva cultura. Y a la vez van a decir los obispos, de presencia,
de sentimientos de impotencia ante las grandes dificultades de las ciudades. La gente no responde, pero no responde a lo que yo hacía antes. Junto con esto, con el reconocimiento de actitud de miedo, aparecía va a tener una actitud de esperanza por parte de los pastores. Es más, van a decir que es posible realizar con alegría y valentía la evangelización de la ciudad actual. Y esto es un dato no menor, que uno tampoco cae en la cuenta. Bueno, yo no había caído en la cuenta. La iglesia en sus inicios se formó en las grandes ciudades de su tiempo y se sirvió de ellas para extenderse. Roma tenía 1 millón de habitantes. No era para hoy, para el hoy una ciudad grande. Y los grandes lugares de urbanización, de evangelización, fueron las grandes ciudades de su época. Entonces, la iglesia mira al pasado, independientemente que después se acomodó al mundo rural, pero tiene una tradición, una historia urbana. Y después, para terminar, termino. No, lo último, hermosamente, creo que la poesía desarrolla muy bien el Dios que está en la ciudad, que es su parte más, creo que más profunda, y que nos ayuda a tener una mirada, una lectura muy propositiva de las alternativas que nos ofrece